Muy bien, tomen asiento por favor, vamos a empezar la clase. Estamos retrasados ya 25 minutos. Ok. Bien, aunque parezca contradictorio, lo que se debió empezar primero, en este caso va a terminar lo que concierne a hematología, ¿no? Me han encargado que revise con ustedes lo que son los síndromes anémicos, que en realidad deben empezarse o estudiarse al inicio. Y las neoplasias hematológicas, que me parece las han visto ayer, deben ser al final. Pero por cuestión del tiempo de nosotros los profesores es así. Entonces, cuando definitivamente tenemos que estudiar los síndromes anémicos, debemos tener como punto referente la hemoglobina. Y debemos recordar que esta proteína hemoglobina es una estructura bastante compleja que está conformada por dos grandes grupos o dos estructuras muy importantes, el núcleo En y una estructura totalmente proteica llamada globina. Este núcleo En a su vez tiene dos partes importantes, una que está constituida solo por proteínas que se llama protoporfirina, cuya patología se traduce a través de las porfirias, que son enfermedades que afectan básicamente la piel, el aparato digestivo y muchas el aparato neurológico, más no el hematológico. Por eso es que no las estudiamos en hematología. Sí es muy importante el hierro, que tiene que estar con valencia 2, es decir, en estado reducido. ¿Por qué? Porque estando con esa valencia 2 es capaz de captar oxígeno y permitir que el glóbulo rojo y la hemoglobina cumplan con la función más importante que tienen. ¿Cuál es? El transporte de gases, ¿verdad? Sobre todo de oxígeno. Esa es la función más importante que tiene el glóbulo rojo. Si estuviese saturado, es decir, con valencia 3, sería imposible que captara oxígeno. No es posible. Tiene que estar con valencia 2. Les había mencionado que la segunda porción es una porción totalmente proteica que se llama globina, que va a dar el nombre a los diferentes tipos de hemoglobinas que tenemos como normales. Esta fracción globínica está constituida por 4 cadenas de polipéptidos. Siempre van a ser 2 cadenas alfa. Y las cadenas alfa tienen su gen en el cromosoma número 16. Hay 2 cadenas llamadas no alfa, que están genéticamente determinadas en el cromosoma 11. Y las cadenas no alfa son las que en realidad van a dar el nombre a los diferentes tipos de hemoglobinas normales que tenemos. Por ejemplo, si tenemos 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, estaríamos frente a la hemoglobina A, o hemoglobina del adulto, que es la que tenemos en mayor cantidad. De 95 a 98% del total de nuestra hemoglobina está constituida por hemoglobina A, o 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. Segunda hemoglobina normal, 2 cadenas alfa, 2 cadenas gamma, hemoglobina fetal, que durante la vida que tenemos dentro del útero de nuestra madre es la más abundante y va decreciendo a medida que el niño nace, para establecerse o estabilizarse dentro de los valores del adulto a partir del 6º mes de nacimiento. Esta hemoglobina fetal, 2 cadenas alfa, 2 cadenas gamma, va desde trazas hasta 2%. Y por último tenemos aquella hemoglobina que está constituida por 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta, que se llama hemoglobina A2, cuyos valores van desde 2 hasta 3,5%. ¿Por qué es importante la hemoglobina A2? Porque cuando está incrementada, es un marcador de una anemia hemolítica congénita que se llama talasemia, sobre todo de las beta-talasemias. Entonces tenemos 3 hemoglobinas normales, hemoglobina A, cuya cantidad va de 95 a 98%, hemoglobina fetal, que va desde trazas hasta 2%, y la hemoglobina A2, que va desde 2 a 3,5%. Las 3 deben sumar 100%. Valores normales de hemoglobinas determinadas por la Organización Mundial de la Salud para personas que vivimos como nosotros en Lima, ciudades que están a nivel del mar,
o que están por debajo de los 1000 metros de altitud, teniendo en cuenta la edad y el estado fisiológico. En relación a los adultos varones, el promedio es 15 con un rango de 2, quiere decir que va desde 13 hasta 17. Para la mujer adulta, 14 con un rango también de 2, desde 12 hasta 16. Para las gestantes, debemos recordar que las gestantes, sobre todo a partir del segundo trimestre del embarazo, aumentan la masa sanguínea, las células sanguíneas, pero también aumentan el volumen plasmático, y el volumen plasmático crece más que la masa celular. Por eso es que en ellas la hemoglobina normalmente cae en un punto. Entonces, para que una gestante, sobre todo a partir del segundo trimestre del embarazo, sea considerada anémica, debe tener menos de 11 de hemoglobina, 13 en promedio con un rango de 2. Recuerden que a partir del segundo trimestre del embarazo, el feto empieza a ganar peso y a crecer. Por lo tanto, la mujer necesita mayor cantidad de hierro. Los niños hasta los 12 años de edad, sin distinción de sexo, los valores son similares a las mujeres adultas. Los ancianos tienen los mismos valores que los adultos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un adulto y un anciano? La médula ósea. Es decir, la cantidad de células hematopoyéticas que tiene la persona en el órgano que forma la célula sanguínea. A medida que nosotros envejecemos, las células sanguíneas van siendo reemplazadas por grasa. Cuando ustedes ven la médula ósea de una persona mayor de 60 años, es básicamente grasosa. Pocas células hematopoyéticas y mucho material graso. A diferencia de un niño, en donde es la parte opuesta, muchas células hematopoyéticas y poca grasa. Pero ¿cuál es, digamos, el valor que tiene la médula ósea del anciano? Que responde muy bien al estímulo de la hipoxia. Entonces, hay hipoxia, la médula ósea está normal, se produce la eritropoyetina, que es la hormona que induce la maduración hacia la serie roja por excelencia, y la médula ósea se hiperplasia temporalmente, se hace hipercelular, hasta que se corrija el cuadro anémico. Entonces, la diferencia entre un adulto y un anciano no es su nivel de hemoglobina, sino es su cantidad de células hematopoyéticas en la médula ósea. ¿Por qué es importante este cuadro? Porque nosotros como país estamos cansados, me parece, de escuchar que el país es el Perú, disculpen, es uno de los 5 países con mayor biodiversidad a nivel mundial. Y que debido pues al cambio climático va a sufrir los estragos más grandes en relación a esto. Tenemos solo 5 de todos los microclimas que existen en el mundo. Y debido a ello, tenemos ciudades que son muy importantes, que están muy altas, ¿verdad? Y nosotros, con nuestra mentalidad de Lima o de la costa, catalogamos a todos con los niveles de hemoglobina de la costa. Entonces, ¿para qué me sirve este cuadro? Simplemente para hacerles entender a ustedes o recordarles que el síndrome anémico en el Perú está subregistrado, porque a todas las mujeres esperamos que tengan 12 de hemoglobina, cuando no es así, ¿verdad? Porque si una mujer de Cerro de Pasco, que está más o menos entre los 4.250, 4.300, ya no va a tener 12 de hemoglobina, o no debería tener 12 de hemoglobina, debería tener por lo menos 15,5 de hemoglobina, debido a esto, ¿verdad? Si la persona vive en una ciudad que está a los 1000 metros de altura, su hemoglobina basal o mínima ya no será 12 si es mujer, será 12,2. Y así sucesivamente a medida que se vaya aumentando la altitud. ¿Por qué? Porque por la hipoxia debe haber pues producción de mayor eritropoyetina y mayor formación de células sanguíneas. Entonces, la importancia de este cuadro es simplemente eso, reconocer que en el Perú hay más anemia de la que está registrada. ¿Cómo podríamos definir anemia de una manera muy puntual? O de 2 maneras puntuales, teniendo en cuenta los 2 aspectos importantes del glóbulo rojo. La cantidad de ellos, es decir, la cantidad de glóbulos rojos que están circulando en la sangre periférica, o
la formación o la cantidad de hemoglobina. Un ejemplo, por ejemplo, para poder estudiar el cuadro anémico a través de la síntesis de hemoglobina, podemos mencionar a la anemia más frecuente en todo el mundo, que es la anemia ferropénica. Cuando yo les mostré, dentro de las primeras diapositivas, la composición de la hemoglobina, habíamos establecido que el hierro en estado reducido se encontraba formando parte del núcleo N. Si no hay hierro, ¿qué pasará? Se va a sintetizar menor cantidad de hemoglobina, y por eso es que el glóbulo rojo será pequeño y pálido. Por eso la característica desde el punto de vista del laboratorio de la anemia ferropénica es la microcitosis y la hipocromía, debido a que hay una menor síntesis de hemoglobina. Punto aclarado. Ahora vayamos a lo que es la disminución de la masa total de glóbulos rojos circulantes. La otra anemia carencial que hoy día vamos a estudiar, la anemia megaloblástica, se caracteriza porque hay una falla en la síntesis del ADN y como consecuencia de ello las células están mal formadas y se van a destruir rápidamente, produciendo un cuadro de hemólisis dentro de la médula ósea, que se conoce con el nombre de eritropoiesis ineficaz. Y la característica desde el punto de vista de expresión periférica de la anemia megaloblástica es la pancitopenia, es decir, la disminución de los elementos sanguíneos, no solamente de los glóbulos rojos, sino también de los leucocitos y las plaquetas. Entonces, hemos dicho, anemia es cuando hay menor masa total de glóbulos rojos circulantes. Ejemplo, la anemia megaloblástica. Ejemplo, la aplasia medular. O cuando hay menor síntesis de hemoglobinas. Ejemplo, la anemia ferropénica. Ejemplo, las beta-talasemias, que son anemias hemolíticas, y ya veremos más adelante. Dentro del aspecto clínico, la persona que tiene anemias va a tener dos tipos de síntomas. Los llamados síntomas generales son aquellos que se presentan en todos los cuadros anémicos, no importa la etiología, sí importa la intensidad de la anemia. Entonces, ustedes pues recordarán que el paciente anémico se caracterizará porque tiene palidez en diferente grado, astenia, como la mayoría de los que estamos aquí por el calor, supongo, no porque somos anémicos, astenia o flojera, ¿no? Incremento del sueño, lo mismo, pero este es un síntoma muy importante. ¿En quién? En la mujer joven, como las que están aquí. ¿Por qué? Porque son potencialmente ferropénicas, debido a la regla. Y después he mencionado o transcrito los llamados mecanismos compensatorios que se evidencian cuando el cuadro anémico es severo, es decir, cuando la persona tiene menos de 7 de hemoglobina. Entonces el organismo trata de compensar esta falta pues de glóbulos rojos o de hemoglobina, incrementando la frecuencia cardíaca, produciendo uno de los pocos síndromes en medicina en donde hay insuficiencia cardíaca de débito alto por incremento de la frecuencia cardíaca. ¿Quién recuerda otro síndrome anémico que tenga la misma característica? Insuficiencia cardíaca de débito alto. ¿Ya han hecho endocrino todavía? ¿Ya han hecho? El hipertiroidismo, ¿verdad? En el hipertiroidismo hay taquicardia o no. Hay hipermetabolismo. El soplo sistólico multifocal, debido a que el corazón tiene que latir más veces por minuto, se va a hipertrofiar temporalmente. Entonces las válvulas se harán insuficientes y por eso hay regurgitación de sangre. Estos dos signos desaparecerán cuando se supere el cuadro anémico. En cambio, los síntomas específicos sí están muy relacionados con la causa. Por ejemplo, en la anemia ferropénica, que también es motivo de la clase, un síntoma relativamente frecuente, sobre todo en la mujer, es la pica. ¿Recuerdan lo que es la pica, verdad? La avidez por comer cosas que usualmente no se ingieren. Por ejemplo, tierra, papel, o no solamente comer, sino a veces oler. La semana pasada llegó al hospital 2 de mayo, donde yo trabajo, una señora con 5 de hemoglobina y era ferropénica por el examen clínico.
Entonces le pregunté por PICA y me dijo, sí, doctor, ahora que usted me pregunta, es cierto, yo busco los lugares en donde las construcciones se están realizando y voy y lamo la pared donde le han puesto la capa esa de cemento recién hecha, ¿no? Cemento fresco. Eso comía la señora. Es una manifestación neuropsiquiátrica que está en relación a la ferropenia, que también desaparece cuando se supera el cuadro anémico. Los antojos de la embarazada son manifestación de pica. Bien. Disculpen, pero yo estoy acostumbrado a que alguien siempre pase las diapositivas, entonces Bueno, en relación a la clasificación del cuadro anémico, me parece que es bastante didáctica aquella que tiene en cuenta el recuento de reticulocitos, entendiendo que los reticulocitos son los glóbulos rojos jóvenes, que normalmente están circulando en la sangre periférica, y cuyos valores, para las personas que no tenemos anemia, normalmente van de 0,5 a 2%. Entonces, de acuerdo a la cantidad de reticulocitos, las anemias serán por menor producción cuando el conteo o recuento de reticulocitos está normal o disminuido. O anemias por mayor destrucción o hemolíticas cuando el recuento de reticulocitos está alto. De una manera muy sucinta, los cuadros anémicos por menor producción, que de hecho son los más frecuentes en el mundo. ¿Por qué? Porque dentro de ellos están las anemias carenciales, que son las anemias más frecuentes en todo el mundo. Entonces, anemia por menor producción cuando el recuento reticulocitario está normal o está disminuido. A la cabeza, las anemias carenciales. Recordar que la anemia ferropénica es la anemia más frecuente en todo el mundo. ¿Por qué? Porque está en relación con lo que es el desarrollo socioeconómico de la población. Es decir, trabajo digno, acceso a los servicios básicos de salud, agua, luz, desagüe, y por supuesto también al sistema de salud, que hay una cobertura de salud para toda la población, situación que en nuestro país no es así. Por eso es que nosotros tenemos una altísima incidencia de anemia ferropénica, como vamos a ver cuando desarrollemos la clase. En segundo lugar están las anemias megaloblásticas, por deficiencia de la vitamina B5 o ácido fólico o de la vitamina B12 o cobalamina. A pesar de que está casi al último, la segunda anemia en frecuencia en todo el mundo después de la anemia ferropénica es la llamada anemia por enfermedad crónica, que debería llamarse anemia de la inflamación. ¿A qué se debe esta anemia por enfermedad crónica o anemia de la inflamación? A que cuando se instala un cuadro infeccioso o inflamatorio en nuestro organismo tiene que defenderse. ¿Y qué va a secretar? Sustancias o citoquinas que van a mediar el cuadro inflamatorio. Y estas citoquinas o sustancias inflamatorias van a impedir que el hierro que está depositado en la médula ósea pueda ser incorporado a los eritroblastos para formar sangre nueva. Entonces, esta anemia también tiene que ver con lo mismo de la anemia ferropénica. Desarrollo socioeconómico de la población, cobertura de salud, servicio o acceso a los servicios básicos de salud. Por lo tanto, la anemia ferropénica en primer lugar, la anemia por enfermedad crónica en segundo lugar en el mundo. ¿Puede haber coexistencia de los dos? Sí, puede haber coexistencia de ambas, sobre todo en la población infantil, que es el futuro de la patria. Por eso a los niños, ¿cómo les llamamos nosotros? Mocosos, ¿no es cierto? Porque siempre están resfriados. Recuerden que los niños empiezan a generar sus inmunoglobulinas ¿a qué edad? A los 2 años. Por eso es que la OMS, ¿qué cosa dice la mamá? Tienes que darle pecho a tus niños ¿hasta qué edad? Hasta los 2 años, ¿verdad? Porque a través de la leche les está dando anticuerpos. No porque la leche los alimenta, la leche los alimenta hasta los 6 meses. Después de los 6 meses el niño debe comer, pero sí la madre debe seguir dándole leche por los anticuerpos. El niño empieza a generar anticuerpos propios a los 2 años de edad. Bien, después tenemos las insuficiencias medulares como la aplasia medular o los cuadros mielodisplásicos, las neoplasias hematológicas. Diferenciemos lo que es leucemia de lo que es linfoma. Leucemia es la neoplasia hematológica que nace en la médula ósea.
En cambio, el linfoma es la neoplasia hematológica que usualmente se ubica o nace en los órganos extramedulares, sobre todo en los ganglios linfáticos. Y cuando toma la médula ósea, se dice que el linfoma ha leucemizado, se convirtió, se transformó en una leucemia. Entonces la diferencia está en el origen, o donde nace el cáncer. La leucemia puede ser aguda o puede ser crónica. Es leucemia aguda cuando la neoplasia está comandada por células indiferenciadas, llamadas blastos, como les habrá hecho notar el doctor Delgado el día de ayer. Leucemia aguda ahora se considera cuando la persona tiene en la médula ósea más de 20% de blastos. En cambio, la leucemia crónica es una neoplasia hematológica en donde la enfermedad está comandada por células diferenciadas. Y hay dos tipos, ¿verdad? También seguramente les habrá dicho. La leucemia linfática crónica, mediada por los linfocitos, y la leucemia mieloide crónica, mediada por los granulocitos. Después está el mieloma múltiple, que es una neoplasia también que tiene que ver con los linfocitos. Recordemos que la célula plasmática es un tipo de linfocito B, altamente especializado, y que se encarga de producir las inmunoglobulinas, ¿verdad? ¿Cuántas inmunoglobulinas conocen ustedes? ¿Cuántas tenemos? 5, ¿no? 5. ¿Cuál es la inmunoglobulina más frecuente? La G. La G. Por eso casi todos los cuadros inmunes están mediados por IgG. La anemia hemolítica inmune, el PTI, etc. Después está la inmunoglobulina A, después la M, después la E, no, la D, perdón, y después la E. Entonces, acuérdense de la sigla grande, pero le quitan la R, ¿no? Entonces será GAMDE, ¿no? G-A-M-D-E. Después tenemos a las mieloctisis. ¿Qué significa mieloctisis? Mielomédula, tisis a distancia. Entonces significa que la médula ósea ha sido invadida por células que no le pertenecen, que pueden ser de origen canceroso, como sucede por ejemplo con los adenocarcinomas, o puede ser de origen infeccioso, como sucede con las infecciones granulomatosas, brucelosis, tuberculosis miliar. Ya hemos hablado de la anemia por enfermedad crónica, la anemia por insuficiencia renal crónica, que tiene que ver básicamente con la formación o síntesis de la eritropoyetina. Y por último, las anemias por endocrinopatías, que son multifactoriales. Pongamos el ejemplo de una mujer que tiene hipertiroidismo. Por ser hipertiroidea, ¿qué tendrá? Hipermetabolismo. ¿Y qué consumirá? Folato, ¿verdad? Por ser hipertiroidea, sus ciclos menstruales serán más cortos. ¿Cuándo digo que una mujer tiene un ciclo menstrual corto? Cuando sus reglas duran o se presentan menos de 21 días, ¿no? Si la regla se presenta en menos de 21 días del anterior, es un ciclo menstrual corto. Entonces será ferropénica, pierde más sangre y por lo tanto más hierro. Y además está el componente por enfermedad crónica. Por lo menos hay 3 factores en las anemias de las endocrinopatías. Pasaremos ahora a las anemias hemolíticas o por mayor destrucción, aquellas en donde el incremento o hay aumento de los reticulocitos, que pueden ser congénitas, es decir, el defecto está en el glóbulo rojo, o pueden ser adquiridas, en donde el glóbulo rojo está normal y más bien sufre una agresión externa, que puede ser un anticuerpo, un virus, una bacteria. Primero, las anemias hemolíticas congénitas, llamadas intracorpusculares. El defecto está en el glóbulo rojo. En primer lugar, membranopatías, siendo la membranopatía más frecuente la esferocitosis hereditaria. Segundo lugar, el aparato enzimático, enzimopatías, con 2 clásicas, la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y deficiencia de la piruvato quinasa. Y por último, cuando lo que se altera es la síntesis de hemoglobina, las hemoglobinopatías. Cuando la alteración es de calidad, se llaman hemoglobinas anormales. Ejemplo, la anemia drepanocítica, enfermedad de hemoglobina S. O cuando hay disminución real en el número de aminoácidos de las cadenas, sea alfa o beta, que se llaman talasemias.
Viene talos, mar en griego, semia, enfermedad, anemia del mar o enfermedad del mar. En cambio, las adquiridas son aquellas en donde el glóbulo rojo está normal, más bien sufre una agresión externa. Como son de rápida instalación, lo que se necesita es un manejo también rápido. Por lo tanto, se recomienda realizar el test de Kunz directo. ¿Qué evalúa el test de Kunz directo? ¿Por qué pide un test de Kunz directo? A ver, amigo de negro. Fuerte. Para ver si. ¿En dónde? En la membrana del glóbulo rojo, ¿no es cierto? Entonces, el test de Kunz directo lo que me dice es que en la membrana del glóbulo rojo hay un complejo inmune, que puede ser un anticuerpo, puede ser complemento o pueden ser ambos. Eso me dice el glóbulo rojo, me dice el test de Kunz directo. Y por lo tanto, al tener un complejo inmune, va a desestabilizar los potenciales de acción de la membrana del glóbulo rojo y va a hacer que este glóbulo rojo pierda la propiedad más importante que tiene su membrana. ¿Cuál es? La flexibilidad. Porque si un glóbulo rojo no tiene una membrana flexible, se romperá o se destruirá rápidamente. ¿Cuándo? Cuando pasa por los vasos pequeños del vaso órgano que tenemos. Entonces, si el test de Kunz directo es positivo, se llamará anemia hemolítica inmune, porque está mediada por complejos inmunes. Puede ser primaria si no encontramos una causa que explique por qué se forman los complejos inmunes. O puede ser secundaria cuando sí encontramos, como sucede, por ejemplo, en los linfomas, sobre todo los linfomas no Hodgkin, que son linfomas de personas mayores, a diferencia del linfoma de Hodgkin, que es más frecuente en los niños. La leucemia linfática crónica, que es también una neoplasia propia de personas mayores, por encima de los 50 años. Colágenopatías, como el lupus o la artritis reumatoidea. Infecciones bacterianas, como la brucelosis. Infecciones virales, como las hepatitis B y C, o el virus de la inmunodeficiencia humana. Las neoplasias no linfoides, como por ejemplo el tumor de ovario. Y también importante en nuestro medio, los medicamentos. Para nosotros, importante aún es la rifampicina. ¿Por qué? Porque nos sirve para tratar infecciones que aún en nuestra patria son endémicas, ¿no? La tuberculosis y la brucelosis. Por si acaso, los beta-lactámicos también inducen anemia hemolítica, es decir, las penicilinas y las cefalosporinas. Si realizamos el test de Kunz directo y este es negativo, entonces tenemos que agudizar pues nuestra presunción diagnóstica y ver por qué es que se ha producido esta hemólisis. Y podría ser que ese cuadro hemolítico se deba a una causa cardíaca, como sucede por ejemplo en las personas que tienen valvulopatías o valvuloplastías mecánicas. ¿Cuál es la causa más frecuente de valvulopatía en nuestro medio? ¿Y por qué se produce la fiebre reumática? Por eso, pero ¿de dónde viene? De las infecciones mal curadas, ¿no es cierto? ¿Y en qué población se ve con mayor incidencia? ¿Costeños, serranos o selváticos? Serranos y selváticos, ¿por qué? Porque ahí no hay muchos médicos. Claro, no reciben el tratamiento adecuado, no reciben antibióticos. Mi hospital, que es el 2 de Mayo, tiene una especialidad, cirugía cardiovascular, que se dedican a hacer este tipo de trabajo, ¿no? La mayoría de pacientes que tenemos para recambio de válvulas son de la sierra o de la selva. Muy pocos de la costa, muy pocos. La mayoría de médicos peruanos, ¿dónde estamos? En la costa. Después tenemos la hemoglobinuria de la marcha, que es aquella situación que se presenta, por ejemplo, cuando una persona, usualmente un deportista, hace un gran esfuerzo en un periodo de tiempo muy corto, como es una maratón, por ejemplo, ¿no? Y viene pues de la época de los griegos, en donde ellos conquistaban pueblos, ¿cómo? Corriendo.
La tropa corriendo, los generales a caballo. Entonces, la tropa tenía un cuadro hemolítico que era leve y circunscrito, en 7 a 10 días desaparecía. Después tenemos la anemia hemolítica microangiopática, ejemplo en la coagulación intravascular diseminada. La anemia hemolítica inducida por agentes químicos y físicos, como por ejemplo la intoxicación aguda por plomo, que se llama saturnismo, o por cobre, enfermedad de Wilson. El oxígeno, cuando está puro, por eso, ¿cómo damos el oxígeno a los médicos? A través de agua, ¿no es cierto? El oxígeno tiene que ser húmedo. Los venenos, ya sea de insectos o de serpientes. Y las quemaduras cuando estas son más o menos extensas y comprometen más del 20% de la superficie corporal. Por último, las anemias hemolíticas, que yo le he puesto así, mediada por microorganismos, que es una miscelánea, ¿no? Puede ser un parásito como el plasmodium, o puede ser una bacteria como la bartonella, o puede ser un virus como el citomegalovirus. Bien, después de esa introducción, ahora sí pasaremos a las anemias que me han encargado revisar con ustedes. Dentro de las anemias carenciales, podríamos definir este término como aquellas que son debidas a la falta de un oligoelemento como es el hierro, o a una vitamina, como son el ácido fólico y la vitamina B12. Entonces, la anemia ferropénica es, como hemos dicho al inicio de la clase, la anemia más frecuente en todo el mundo, porque está ligada al desarrollo socioeconómico de la población. Por lo tanto, la sufrirán los países pobres, ¿no? Recuerden que el 50% de la población mundial está catalogada como pobre, ¿no? Y el Perú también tiene un 50% de pobreza, y de pobreza extrema, según los órganos oficiales del gobierno, ha bajado a 15%, ¿no? Habrá que ver si es cierto, porque antes estaba en 18%. Entonces, para que nosotros asistamos a la presencia de la anemia ferropénica, de hecho se tienen que pasar por estas etapas, que son las etapas de la carencia de hierro. Entonces, la primera etapa se llama ferropenia prelatente, en donde la persona no tiene ninguna manifestación. Lo único que se va a encontrar es si se estudia la médula ósea y se ve que no hay depósitos de hierro en la médula ósea. ¿Cómo se llama el hierro que está depositado en la médula ósea? ¿Recuerdan? Hemosiderina o depósito fijo. Primera fase, solamente encontramos eso, no hay nada más. Segunda fase, ferropenia latente. Además de lo anterior, hay disminución de la ferritina y de la transferrina. ¿Qué es la ferritina? La ferritina es una proteína que evalúa los depósitos de hierro móviles. ¿Por qué? Debemos recordar que los glóbulos rojos viejos se van a destruir ¿en dónde? En el vaso, ¿no es cierto? El vaso es el órgano hemocaterético por excelencia, es decir, allí se destruyen los glóbulos rojos viejos y todas las células sanguíneas que han cumplido su ciclo de vida. Entonces se libera ese hierro, producto de la destrucción de los glóbulos rojos viejos, y ese hierro es trasladado por la ferritina hacia la médula ósea para depositarlo como hemosiderina. Entonces la ferritina evalúa el depósito móvil. ¿Y qué hace la transferrina? Transporta el hierro del macrófago que está en la médula ósea hacia el eritroblasto para formar sangre nueva. Entonces, en la segunda etapa habrá disminución de la ferritina y de la transferrina, de la saturación, perdón, de la transferina. Recordemos que la transferina normalmente se satura en la tercera parte de su tamaño cuando hay depósitos de hierro normales. Al haber poco hierro, la proteína parece más grande, porque lo que estamos midiendo es la proteína que está libre, que no está saturada. Entonces la capacidad de saturación de la transferrina estará alta. Del macrófago de la médula ósea hacia el eritroblasto.
Y como consecuencia de lo anterior, acudimos a la anemia ferropénica o a la eritropoiesis ferropénica, en donde el glóbulo rojo, porque no tiene hierro, será pues pequeño y pálido, y habrá menor síntesis de hemoglobina. Entonces, ¿qué pasa normalmente? Cuando nosotros tenemos todos nuestros insumos, para llamarlo de alguna manera normales, pasa esto, ¿no? Que la sangre o los glóbulos rojos se forman a partir del llamado islote eritroblástico, que se constituye en la unidad funcional fundamental para la entrada del hierro de los macrófagos que están en la médula ósea hacia los eritroblastos. ¿Y por qué? ¿Por quiénes está constituido este islote? Por un macrófago que está en el centro. Y este macrófago se va a rodear de eritroblastos. Y es desde allí donde a través de la transferrina pasará el hierro del macrófago hacia el eritroblasto y se formará sangre. Recordemos, ya hemos mencionado la rofeocitosis, que es la reutilización del hierro producto de la destrucción de los glóbulos rojos viejos. La mayoría del hierro que tenemos dentro de nuestro cuerpo es producto de la reutilización. Nosotros solo por la dieta debemos ingerir 10 miligramos de hierro, si es que no somos ferropénicos. Y recordar que la mayoría del hierro que tenemos en nuestro cuerpo sirve para la síntesis de hemoglobina. También estará como depósito, fijo o móvil, y formará parte de otras proteínas, como por ejemplo la mieloperoxidasa, que se encuentra en los granulocitos y que nos sirve en la defensa. Entonces, ¿qué sucede en los pacientes que son ferropénicos? Como no hay hierro medular, la transferrina no podrá transportar este oligoelemento hacia el eritroblasto y por lo tanto no se formará síntesis adecuada de hemoglobina y como consecuencia de ello habrá una anemia microcítica hipocrómica. Causas de la anemia ferropénica. En nuestro país, de las 5 que están aquí, 4 son frecuentes. Primera, ingesta inadecuada. Es decir, recibo menos de lo que necesito. Ejemplo clásico, el niño. Recuerden cuando ustedes nacieron. ¿Quién se acuerda cuánto pesó cuando nació y cuánto midió? Digamos que fueron normales y que pesaron 3,5 kilos y que midieron 52 centímetros. Al año, ¿cuánto debe haber pesado ese niño y cuánto debe haber medido? Debe haber triplicado su peso y debe haber aumentado por lo menos 25 centímetros de talla. ¿Qué significa eso? Que su organismo está en un hipermetabolismo, ¿no es cierto? Por eso es que la infancia es el terreno más fértil para la anemia ferropénica. Los niños menores de 5 años son considerados población de altísimo riesgo para anemia ferropénica. Consecuencia, lo que tenemos en nuestro país, población pequeña y de bajo peso, en promedio, ¿no? No todos somos así, pero en promedio sí. Lo que pasaba en la Europa previa a la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, los europeos empezaron a aumentar de talla y de peso. ¿Por qué? Porque comían más. Se desarrollaron en todo sentido. Entonces, dentro de ello los niños, sobre todo los niños pequeños, hasta los 2 años de edad, el niño necesita gran cantidad de hierro, que ya la madre no se lo puede dar. Cuando un niño es producto, llamémoslo así, no es un producto, es un ser que viene de una mujer que no es carente de hierro, tiene asegurado 6 meses para que no le falte hierro. Entonces, en teoría, un niño, hijo de una mujer normoférrica, a partir del 6º mes de vida debe recibir suplemento de hierro. En cambio, si es prematuro, solamente 3 meses. Recuerden que los prematuros ganan más peso y más talla, crecen más rápido.
Entonces necesitarán hierro antes que un niño normal, a los 3 meses de edad. Pero recordemos que la mayoría de nuestras mujeres, no me estoy refiriendo a las mamás doctoras, que ahora tienen un hijo nomás, o ninguno. Me refiero al pueblo, en donde todavía la mujer tiene más de 4 hijos y no han respetado el periodo intergenésico que se recomienda, ¿no es cierto? Que es entre 2 a 3 años. ¿Para qué? Para que esa mujer recupere todo lo que ha perdido durante la gestación. Después los cuadros de mala absorción, que tienen que ver con los servicios básicos de salud. Si la persona no tiene agua potable, no tiene desagüe, no tiene luz, ¿qué habrá? Parasitismo, ¿no? Giardia y los parásitos que se alimentan de sangre. ¿Cuáles son los parásitos hematófagos que ustedes recuerdan? Básicamente 3, ¿no? Las uncinarias, el trichuris y lo que está flotando en el aire, los oxiuros. Son hematófagos. Las pérdidas crónicas, bueno, en el caso de los niños, por los parásitos. En el caso de los adultos, ¿por qué? La mujer, por la regla. Porque es bien raro que un hombre joven, como los que estamos aquí, tengamos anemia ferropénica. Si un hombre joven tiene anemia ferropénica es peligroso. Porque ¿dónde está la mayor cantidad o el mayor porcentaje de causa de anemia ferropénica en un hombre joven? En el aparato digestivo. Entonces lo más probable es que tenga un adeno-CA de estómago o de las partes altas del intestino, que es donde se absorbe el hierro. En cambio, en la mujer joven es frecuente la ferropenia, por la regla, por la pérdida mensual de hierro. Los cuadros de hemólisis intravascular, como sucede por ejemplo en la hemoglobinuria paroxística nocturna, se rompe o se destruye el glóbulo rojo dentro del vaso sanguíneo y por lo tanto se perderá hierro por la orina. Habrá una ferropenia secundaria al cuadro hemolítico. Y por último, la desviación del hierro de la madre hacia el feto y el lactante, que es un problema todavía de salud pública para nosotros. La mayoría de nuestras mujeres tienen aún muchos hijos. Entonces digamos que en el Perú, de las 5 causas que he mencionado, por lo menos 4 son frecuentes. Que serían pues, ¿cómo les puedo decir? Corregidas si es que hay adecuadas políticas de salud. Entonces, en resumen, la falta de hierro interferirá en la síntesis adecuada del núcleo N, lo que causará menor síntesis de hemoglobina. Además, había mencionado que el hierro forma parte de ciertas proteínas, como sucede con la mieloperoxidasa, que se encuentra en los granulocitos, sobre todo los neutrófilos. ¿Quién nos defiende en primer lugar de las infecciones? Los neutrófilos. Entonces, si una mujer es ferropénica o una persona es ferropénica, tendrá una mieloperoxidasa de mala calidad y por lo tanto tendrá cierto grado de inmunosupresión. Los problemas que tienen que ver con disfunción neurológica, que desgraciadamente son frecuentes en los niños. Recuerden, no sé si habrán hecho neurología, que el cerebro o el sistema nervioso central madura hasta un 80% durante los primeros 5 años de vida. Y si ese niño durante ese tiempo no recibió suficiente hierro, tendrá pues problemas. Problemas con lo que es el rendimiento intelectual. Por eso es que nuestros niños están pésimos en matemáticas y en lo que es comprensión lectora, ¿no? No solamente por la mala calidad de la enseñanza, sino también por ellos mismos, porque no han recibido lo que necesitan. Y desgraciadamente después de los 5 años poco se puede hacer para revertir ese daño.
Por eso la invocación es, ¿no es cierto? Si ustedes tienen hijos, hermanos, sobrinos, amigos, no sé, menores de 5 años, hay que darles hierro. ¿Por qué? Porque la anemia ferropénica en ellos usualmente es leve, no se detecta. Solo se detecta midiendo la ferritina, que está baja. Entonces es mejor prevenir como dándoles hierro. El niño se hace irritable, llora. Puede tener dolor de cabeza y la famosa pica que ya hemos mencionado, ¿no? Que es bastante frecuente sobre todo en la mujer. Otro dato interesante es que en el examen clínico miren los ojitos de los niños. Las escleras en ellos son azules y ese es un indicador de carencia de hierro, porque el hierro tiñe la esclera. Debería ser blanca. Después tenemos disminución en la secreción del ácido gástrico, hay despulimiento en las mucosas y por lo tanto dispepsia. Y atrofia a nivel de los tejidos de alto recambio, mucosa oral. Los labios están secos, bastante frecuente en la mujer, estomatitis. Lengua depapilada, glositis atrófica. Otro dato, resecamiento y resquebrajamiento de los bordes labiales, bastante frecuente en la mujer joven. Y después a nivel de la piel, que seca, a nivel del cabello, que es seco y se cae, a nivel de las uñas, son opacas, estriadas, primero se hacen planas y después viene la coiloniquia, o la inversión de la curvatura normal de las uñas. Entonces, síntomas específicos de carencia de hierro solamente se presentan en la anemia ferropénica o frecuentemente se presentan en la anemia ferropénica. A nivel de la boca, la glositis atrófica, lengua depapilada, estomatitis, labio seco, queilitis comisural, resquebrajamiento de los bordes de los labios. A nivel de las uñas, uña opaca, estriada, plana o platoniquia, o con inversión de la curvatura o coiloniquia, llamada también uña en cuchara. A nivel de los cabellos, primero el cabello se convierte a seco, ¿no? Se hace seco. Y después se parte, se abre. Horquillas creo que le llaman. Y después se cae, como el mío, pero yo no soy ferropénico. Tengo buena ferritina, 170 de ferritina. La pica que ya hemos mencionado, la ingesta inusual de sustancias, y a nivel del estómago la dispepsia. Antes de pasar a los hallazgos de laboratorio, ¿dónde se absorbe el hierro? El 80% se absorbe en el yeyuno, en el duodeno, primera porción. 80% de absorción a nivel duodenal, 20% en el yeyuno. Depósitos de hierro, para los adultos 1000 miligramos, para los niños 500 miligramos. ¿Para qué me sirve este dato? Para calcular en el tratamiento cuánto le tengo que dar, además para repletar los depósitos que están ausentes. ¿Qué otro? Es mejor, ¿ustedes qué dicen? ¿Es mejor absorber el hierro oral, el hierro animal o el hierro vegetal? El animal, ¿por qué? Porque está con valencia 2, está en estado ferroso. Por eso se llama hierro hemínico. No necesita del pH del estómago para absorberse, a diferencia del hierro vegetal, que sí necesita de ese pH. Por lo tanto, los alimentos de origen vegetal podrán tener la cantidad de hierro que se les ocurra, pero es más difícil absorber, porque necesitan del pH ácido del estómago. Situación que no se da con el hierro que se encuentra en los alimentos de origen animal, que desgraciadamente son los más caros, y es lo que justo no come la población más pobre. Y como los peruanos somos sui generis, ¿qué alimentos enriquecemos con hierro? La leche, ¿no es cierto?
¿No hay un montón de marcas de leche con etiqueta amarilla? Tiene hierro. ¿Pero cuánto cuesta una lata de leche? De 2.50 para arriba, ¿no? Por lo tanto, una persona que gana menos de $100 al mes no comprará mucha leche. Y sus niños no tomarán leche adecuada. Entonces, ¿qué alimentos se deberían enriquecer? Los alimentos de alta demanda popular, ¿no es cierto? ¿Cuál? El pan, las harinas, los fideos, que sí los come la gente pobre. Bien, entonces ahora sí, ¿qué datos vamos a encontrar en el laboratorio? A nivel del hemograma, si evaluamos la serie roja, encontraremos una anemia microcítica, es decir, con un BCM, volumen corpuscular medio, menor de 80 femtolitros. Y además, esos glóbulos rojos que son pequeños serán pálidos. Una hemoglobina corpuscular media menor de 27 picogramos. ¿Qué evalúa la hemoglobina corpuscular media? La cantidad de hemoglobina que tiene cada glóbulo rojo. Entonces, será un cuadro de anemia microcítica hipocrómica. Podemos encontrar este tipo de células que no son patoneumónicas, pero sí frecuentes, células en habano o células en lápiz. Tienen esta forma, alargada. A nivel de los leucocitos, usualmente el número está respetado, no hay leucopenia. Caso contrario sucede con las plaquetas. Si el paciente es un niño, la tercera parte tiene trombocitopenia. Pero lo más frecuente es que el niño tenga recuento plaquetario normal. En cambio, en el adulto, más bien hay trombocitosis reactiva, hasta en un 75%. ¿Y a qué se debe? A la causa. ¿Cuál es la causa más importante de anemia ferropénica en un niño? De todo lo que hemos dicho. La ingesta inadecuada, ¿no es cierto? ¿Cuál es la causa más frecuente de anemia ferropénica en un adulto? La pérdida. Entonces, como hay una pérdida permanente, el organismo responde aumentando las plaquetas. Para tratar de detener ese sangrado, que vamos a encontrar en la médula ósea. Los depósitos de hierro fijos usualmente están ausentes y la celularidad hematopoyética usualmente está incrementada. Hay hipoxia, incremento de eritropoyetina y se fabrica mayor cantidad de elementos sanguíneos. Si estudiamos el metabolismo del hierro, veremos que el hierro sérico estará disminuido, el hierro que está circulando. La ferritina sérica, que evalúa los depósitos móviles de hierro, estará disminuida, y bien disminuida. Y la capacidad de unión de la transferrina, en inglés TIBC, estará incrementada, ¿verdad? Porque nosotros medimos la proteína libre. Y si hay poco hierro saturará a esa transferrina, y por lo tanto la fracción libre estará más grande. No es que la proteína haya crecido, sino que hay poco hierro que le está saturando. Entonces, si estudiamos el metabolismo del hierro, lo que sí deben recordar es que el hierro sérico está bajo y la ferritina está baja. Situación contraria a la anemia por enfermedad crónica. El hierro sérico en la anemia por enfermedad crónica está bajo y la ferritina está alta. ¿Por qué? Porque la ferritina es un reactante de fase aguda y si hay un cuadro inflamatorio infeccioso estará alta, como en los idosos que tienen por encima de 1000. Antes de pasar a tratamiento, habíamos mencionado que los niños son considerados población de altísimo riesgo para anemia ferropénica. Entonces, digamos, ¿qué poblaciones son las de alto riesgo para anemia ferropénica? 4. En primer lugar, los niños menores de 5 años. Segundo lugar, las mujeres como ustedes, que menstruan. Tercer lugar, los adolescentes. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que en los niños.
crecen mucho, en 1 año, en 2 años. Y en cuarto lugar, los ancianos. Con el envejecimiento, las mucosas se van despuliendo y no se absorbe el hierro. Entonces, pero recuerden, población de altísimo riesgo para anemia ferropénica, los niños menores, sobre todo de 2 años. Ahora sí, tratamiento. Según la Organización Mundial de la Salud, el tratamiento debe, en lo posible, imitar la vía fisiológica. Por lo tanto, sería recomendable empezar con la vía oral. Dice, a los adultos darles de 100 a 200 miligramos de hierro elemental por día, no de sal, sino de hierro elemental, de hierro como oligoelemento. ¿Cuánto de hierro elemental tiene el sulfato ferroso que da el MINSA y Salud? ¿Quién sabe? Solo tiene 60 miligramos. Por eso es que muchas de las pacientes que nos llegan a nosotros catalogadas como refractarias al tratamiento no tienen ese problema. El problema es que no les dan lo que necesitan. Se les está dando menos de lo que necesita, porque usualmente les dan una tableta de sulfato ferroso, cuando ella necesitaría por lo menos 4, si es que tiene menos de 10 de hemoglobina. Entonces, ¿cuándo es que voy a decidir que le voy a dar 100 o cuándo voy a decidir que le voy a dar 200? De acuerdo al nivel de hemoglobina. Si la persona tiene 10 o más de hemoglobina, la capacidad de absorber el hierro está normal. Por lo tanto, le daré solo 100 miligramos. Si tiene menos de 10 de hemoglobina, la capacidad de absorber el hierro está más alta. Le daré 200 miligramos, hasta que llegue a 10 de hemoglobina. Cuando llega a 10 de hemoglobina, le doy 100 miligramos por día. ¿Hasta cuándo? Primero, hasta normalizar los valores de hemoglobina. Y en segundo lugar, 2 meses más para repletar los depósitos que están vacíos. Por lo tanto, el tratamiento en promedio dura entre 4 a 6 meses. Obviamente lo que hacemos es un tratamiento paliativo, ¿no es cierto? Porque la mujer o el niño regresará, porque no estamos incidiendo en la causa más importante, que es su pobreza. Por eso los ferropénicos regresan, son pacientes reciclables, por llamarlo de alguna manera. Entonces, en el caso de los niños, las dosis deben ser por kilo de peso, ¿verdad? Entonces van de 3 a 5 miligramos por kilo de peso. ¿Cuándo voy a dar 3? Cuando tenga 10 o más de hemoglobina. ¿Cuándo daré 5? Cuando el niño tenga menos de 10 de hemoglobina. Cuanto más anémico, más absorberá. Por ejemplo, si una persona tiene menos de 7 de hemoglobina, es capaz el organismo de esa persona de absorber el 40% del hierro que está recibiendo, cuando lo normal es el 10%. Entonces, cuando se llega a 10 de hemoglobina, se normaliza la capacidad de absorber. Ahora, hay situaciones en donde el hierro oral no se puede utilizar, y son 3 las contraindicaciones absolutas del hierro oral. Primero, sangrado digestivo activo. ¿Por qué? Porque el hierro es irritante. Segundo, que la persona por alguna razón haya sido sometida a una cirugía que comprometa el duodeno, que es donde se absorbe el 80% del hierro. Tercero, que tenga colitis ulcerativa. El hierro oral exacerba los cuadros de colitis ulcerativa. Entonces, en estas 3 situaciones, tendré que utilizar el hierro por vía parenteral. Y para calcular la cantidad de miligramos de hierro que necesito, me debo valer de esta forma. Que parece difícil, pero no lo es. Solamente es cuestión de recordar algunas cosas. Entonces, la cantidad de miligramos de hierro que voy a dar en ampollas es producto de esta operación. Hemoglobina ideal. La hemoglobina ideal es 15. Es la cantidad que deberíamos tener. Menos la hemoglobina real, que es la hemoglobina del paciente. Multiplicado por su peso en kilos,
por esta constante 2.2, que es el volumen plasmático, más los depósitos. Si es un adulto son 1000 miligramos, si es un niño 500 miligramos. Hagamos un ejemplo para que se despierten los que están durmiendo. No se escucha. Una mujer de 30 años que tenga 5 gramos de hemoglobina y pesa 60 kilos. ¿Cuántos miligramos de hierro necesita? Tiene 5 de hemoglobina, tiene 30 años y pesa 60 kilos. Es solamente cuestión de reemplazar. Sería 15 menos 5 por 60 por 2.2 más 1000. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? No, no puede salir 1400 porque si ya solamente de depósito tengo que darle 1000. 2000. 2400 puede ser. 2400, yo te entendí 1400. 2400 aproximadamente, ¿no es cierto? Entonces, 2400 miligramos de hierro. Las ampollas, ¿cuántos miligramos traen? 100. Son ampollas de 2 centímetros cúbicos y por centímetro cúbico hay 50 miligramos de hierro. Entonces, una ampolla trae 100. ¿Cuántas ampollas tengo que darle? 24. 2400 entre 100. Si es por vía intramuscular, la literatura dice que debo indicarlo cada 48 horas, ¿no es cierto? Si es por vía intravenosa, son 5 ampollas por día, hasta llegar a completar las 24. En el caso de los niños, usualmente con la vía oral es suficiente. Pero dependerá pues de la severidad del cuadro anémico. ¿Continúo? Mejor que sí, ¿no? Para irnos más temprano. Algunos querrán celebrar, pienso. Por lo menos yo sí. Ve, el amigo se despertó. Apenas hablé de celebración, ya se despertó, mira. Entonces, también me han encargado que revise la anemia megaloblástica, que es la segunda anemia carencial en frecuencia. Habíamos dicho que la segunda anemia en total es la anemia por enfermedad crónica, pero carencial, es decir, debido a que falta un oligoelemento o una vitamina, es la anemia megaloblástica. Habíamos mencionado que la anemia megaloblástica es causada por la disminución en la síntesis del ADN. Por lo tanto, ¿dónde está el problema? En la célula, en el núcleo de la célula. ¿Por qué? Porque las vitaminas del grupo B, sobre todo el ácido fólico o vitamina B5 y la vitamina B12, son importantes para la formación del ADN. Entonces, si faltan esas vitaminas, ¿qué va a pasar? Se formará un ADN de mala calidad, que inducirá a la destrucción de la célula, produciendo un cuadro de hemólisis intramedular dentro de la médula ósea. Porque si el cuadro hemolítico es extramedular, sería una anemia hemolítica. ¿Ok? Los glóbulos rojos se destruyen en la médula ósea. Por eso no hay reticulocitosis. Entonces, la característica de las anemias megaloblásticas es la detención en la maduración. Las células son grandes, con un núcleo inmaduro, es decir, la cromatina no es compacta, es una cromatina laxa, que se llama paracromatina. Y recordar que la alteración no solamente se presenta en la serie roja, sino en todas las líneas celulares hematopoyéticas, porque el defecto es a nivel del ADN. También recordar que el ácido fólico y la vitamina B12 interviene en las células que se recambian constantemente, piel y mucosas. Por eso, una manifestación muy frecuente de anemia megaloblástica, ¿cuál es? La diarrea crónica.
Entonces la diarrea crónica puede ser causa o puede ser consecuencia de la anemia megaloblástica. Entonces, digamos que desde el punto de vista fisiopatológico, la anemia megaloblástica es la expresión del trastorno madurativo de los precursores. No solo de la eritropoiesis, sino de toda la hematopoiesis. Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Recordar que la cobalamina, que es la B12, y el ácido fólico, que es la B5, son vitaminas esenciales para la síntesis del ADN. Ahora, ¿qué sucede en una hematopoiesis normal, cuando las vitaminas están normal? Las células que tienen la capacidad de autoduplicarse están la mayor parte de su vida en fase G0 o fase de reposo. ¿Para qué? Para incorporar los nutrientes necesarios. Y cuando ya tienen los nutrientes necesarios, pasan a la fase S o de mitosis, que es donde van a duplicar o formar más ADN. Termina la fase mitótica y vuelve a la fase de reposo. Esto es lo normal. Entonces, en una persona que tiene carencia de ácido fólico y o B12, pasa lo contrario. Se prolonga la fase S o de mitosis. ¿Por qué? Porque las células se están destruyendo. Entonces, el organismo, para compensar, forma más células. Y cuando nosotros miramos la médula ósea de un megaloblástico, vamos a ver que muchas células están en división, que es la característica de la detención en la maduración. Bueno, se filtró, pero sí es importante. Y esto me lo regaló un visitador médico, pero sí nos sirve, porque dice acá, el Perú entre los países azotados por la epidemia. ¿Y cuál es la epidemia? La anemia. Miren cómo estamos, como África. La OMS estima que tenemos más del 40% de la población con anemia ferropénica, como África, cuando lo ideal sería lo que pasa en Estados Unidos, menos del 5%. Hemos hecho trabajos, inclusive yo he hecho un trabajo hace 2 años con estudiantes de medicina, de pregrado y de posgrado. Felizmente, no tenían mucha anemia ferropénica. ¿Cuánto tenían? 25% las de pregrado, 22% las de posgrado. ¿Será porque en posgrado, como ya ganan más plata, comen mejor? Pienso yo, ¿no? Pero, al medir la ferritina, la carencia de hierro sí era espectacular, 60% de ferropenia, sin anemia. Y cuando yo les daba los resultados, me decían, ahora entiendo por qué tengo sueño, por qué se me cae el pelo, por qué tengo la piel seca. Porque yo les decía, eres ferropénica, mira, tu piel está seca, la uña está plana, los labios están secos, el pelo está seco. Ya me daba vergüenza hasta decirles, no, pero bueno, les entregaba el resultado y ya creían. Entonces, ¿tienen que tomar cuánto tiempo si ellas no tienen anemia? 2 meses, ¿no es cierto?, para repletar los depósitos que están vacíos. Y después de 2 meses les hacía otro control. Entonces, solamente para recordar que el Perú está como África. Entonces, no es cierto pues que hay chorreo, ¿no? Entonces, yendo ya a la fisiopatología después de esa diapositiva filtrada, en la anemia megaloblástica, las células se verán grandes porque hay detención en la maduración. Y como el defecto está en el núcleo, la consecuencia es a nivel de las células. Por lo tanto, habrá citopenias. Lo más frecuente, pancitopenia. De tal manera que la anemia megaloblástica se constituye en la causa más frecuente de pancitopenia llamada benigna. Porque uno le da la vitamina que necesita a la persona y desaparece la pancitopenia. Hace 10 días ha llegado un señor de Ica con 2 de hemoglobina, con 2.000 leucocitos y con 5.000 plaquetas. La lengua estaba normal. El problema era que tenía artritis reumatoide y eso como que desvió el examen clínico. Al hacerle el hemograma,
tenía esas características que les he dicho, pero las constantes corpusculares eran normales. Tenía un BCM de 80 y un HCM de 28. Al hacerle el aspirado de médula ósea era una típica anemia megaloblástica, pero ¿y por qué no tiene macrocitosis? Porque la anemia por enfermedad crónica de la artritis incidía ahí y no dejaba expresarse el volumen alto característico de la anemia megaloblástica. Le medimos la vitamina B12 y tiene menos de 30 de B12. O sea, hay que descartar una anemia perniciosa, como veremos más adelante, ¿no? Entonces, solamente para explicarles eso, que se expresó con pancitopenia, que es la característica de la anemia megaloblástica, pero no con volumen alto, que es la otra característica. ¿Por qué? Porque había una interferencia, que era el componente por enfermedad crónica de la artritis de este señor. Entonces, como el trastorno está en la célula, la síntesis de hemoglobina está normal, por eso no hay hipocromía, a diferencia de la anemia ferropénica. Más bien, como hay pocos glóbulos rojos, da la apariencia de que hay hipercromía, y el HCM está más alto, puede llegar a ser 40, y es una falsa hipercromía. Entonces la síntesis de hemoglobinas en la anemia megaloblástica está normal. Causas las mismas que la anemia ferropénica. Por ejemplo, ingesta inadecuada. En relación al ácido fólico, la mujer cuando está embarazada y está en el segundo trimestre requiere más ácido fólico, está formando otro ser, aparte de mantenerse a sí misma. La persona que es hipertiroidea tiene hipermetabolismo, necesita más folato. La persona que tiene cáncer necesita más folato, está formando células que son malignas, dañinas, pero consumen folato. Cuadro de mala absorción, lo mismo. El deficiente acceso que tenemos a los servicios básicos de salud, que condicionan diarrea crónica. El incremento de los requerimientos, el hipertiroidismo, el embarazo, etcétera, ¿no? El crecimiento. Y este dato que también es importante de tener en cuenta. Fármacos que bloquean la absorción del ácido fólico. Antineoplásicos como el metrotexato, que ya no se usa solo como antineoplásico, ¿verdad? Seguramente cuando han hecho las clases les han dicho que el metrotexato ahora se utiliza en dermatología, se utiliza en reumatología, se utiliza en nefrología y en hematología. La asociación sulfametoxazol-trimetoprim también bloquea la absorción de ácido fólico, porque compiten por la enzima que permite que se absorbe el ácido fólico. Entonces, cuando damos Bactrim o damos metrotexato, tenemos que dar ácido fólico como suplemento, porque si no la persona se hará deficiente. Los anticonvulsivantes también tienen este mecanismo. Tanto la hidantoína como la carbamazepina también producen anemia megaloblástica por bloqueo en la absorción del ácido fólico. Entonces ya hemos mencionado que estas vitaminas del grupo B producen pues un ADN alterado y que los antineoplásicos como el metrotexato impiden la absorción del folato por la competición por la enzima que permite su absorción. Simplemente para recalcar. Ahora, ya que estamos hablando de las dos vitaminas salud, el folato, ¿dónde se encuentra el ácido fólico? En los vegetales verdes y en los alimentos de origen animal. ¿Dónde se absorbe el folato? En el yeyuno. En el yeyuno. ¿Cuáles son los requerimientos diarios de folato? En promedio, 50 microgramos por día. Entonces, repito, se encuentra en los vegetales verdes y en los alimentos de origen animal. ¿Dónde se absorbe? En el yeyuno. Requerimientos diarios para una persona sin anemia, 50 microgramos por día. Reservas de ácido fólico en el organismo, 5.000 microgramos. ¿Y en dónde están? En los músculos y en los órganos del res, vaso, hígado, médula ósea.
Ahora, la vitamina B12. ¿Dónde se encuentra la vitamina B12? Solamente en los alimentos de origen animal. No existen los alimentos vegetales. ¿Dónde se absorbe la vitamina B12? En el ilion distal. ¿Cuáles son los requerimientos diarios para una persona sin anemia? Poco, 1 a 2 microgramos por día. Depósitos en el organismo, también 5.000 microgramos. ¿Y dónde se encuentran? En los mismos depósitos del ácido fólico, músculos, vísceras y en los órganos del res. Entonces, en teoría, si los depósitos son los mismos y los requerimientos para el ácido fólico son más altos, es más frecuente, o sería más frecuente, la anemia megaloblástica por folato, ¿no? Que se instalará en meses, a diferencia de la anemia megaloblástica por B12, que necesitará años por los requerimientos diarios. ¿Qué síntomas específicos van en relación a las carencias vitamínicas? A nivel de la piel es seca y amarillenta. ¿Por qué seca? Porque estas vitaminas también intervienen en los tejidos de alto recambio, piel y mucosas, igual que el hierro. ¿Por qué amarillenta? Por el cuadro hemolítico intramedular. Ustedes miran las escleras de un paciente megaloblástico y son lo que nosotros llamamos sucias, medias amarillentas. Entonces las mucosas tienen una ictericia muy discreta. A nivel de la boca está la glositis atrófica, pero la característica es que la lengua es roja y con úlceras. Esa es la lengua megaloblástica típica. Se llama lengua en fresa. A nivel del intestino puede haber diarrea crónica por despulimiento de las mucosas. A nivel del estómago, dispepsia. Y recordar que la presencia de trastornos neurológicos solamente se presenta en la carencia de vitamina B12. ¿Por qué? Porque la vitamina B12 participa activamente en la mielinización nerviosa, dato que no se da para el ácido fólico. Entonces, si una persona viene con anemia y tiene hiperreflexia o tiene espasticidad, debo pensar en que esa anemia es por carencia de B12. Los síntomas neurológicos entonces son parestesias, alteración de la sensibilidad propioceptiva, ataxia espástica y además la hiperreflexia. ¿Qué vamos a encontrar en el laboratorio? En el hemograma, a nivel de la serie roja, vamos a encontrar que los glóbulos rojos en promedio son grandes, tienen un BCM alto. El BCM normal va de 80 a 95 femtolitros en promedio. Entonces ellos se caracterizan porque tienen un BCM por encima de 100. Si ustedes tienen una anemia crónica y tienen un BCM mayor de 120, la primera posibilidad es que sea una anemia megaloblástica. Ahora, aparte de que estos glóbulos rojos son grandes, tienen la forma oval, por eso se conocen con el nombre de macroovalocitos. Hay rezagos de los ácidos nucleicos y parte de ellos son la presencia de los cuerpos de Howell-Joly, que son como pequeñas pecas que están en el glóbulo rojo, puntitos de color morado. A nivel de los leucocitos, usualmente hay leucopenia, pero sobre todo hay la expresión de la detención en la maduración en los neutrófilos, la hipersegmentación de los polimorfos nucleares. Un polimorfo nuclear puede tener 5 lóbulos como máximo. Si tiene más de 5 lóbulos se llama poli o hipersegmentación. Y a nivel de las plaquetas habrá trombocitopenia y habrá presencia de plaquetas grandes o macroplaquetas.
Otro dato interesante, ¿cuándo decimos que una persona realmente tiene trombocitopenia? ¿Con qué nivel de plaquetas? Menos de 100.000, menos de 100.000. Porque puede hacer que tenga plaquetas grandes y no sean reconocidas por el procesador de hemogramas. Entonces, si tiene menos de 100.000, tiene realmente trombocitopenia. ¿Qué vamos a encontrar en la médula ósea? Aumento de los depósitos de hierro. No se use ese hierro porque las células se están destruyendo constantemente en la médula ósea. Entonces el hierro se vuelve a depositar. Celularidad incrementada para compensar el defecto. Y la detención en la maduración por el consumo de las vitaminas. Desde el punto de vista bioquímico, el folato o ácido fólico se puede dosar tanto en el suero como dentro del glóbulo rojo. En cambio, la vitamina B12 solamente se dosa en el suero. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en el hospital? Como hicimos con este señor que vino de Ica. No tenía dinero para hacerse el dosaje inmediato de las vitaminas, después de hacer la médula, y queríamos saber a qué se debía, si a folato o a vitamina B12. Entonces le tomamos una muestra, la centrifugamos y congelamos el suero, hasta que consigue el dinero. Y pudo empezar con el suplemento vitamínico. Ahora, después de 5 días, hoy día lo hemos visto, tiene 4.500 leucocitos, tiene 9 de hemoglobina y 150.000 plaquetas. Y tiene un hambre como preso político, que es la característica de la respuesta clínica. Lo primero que dice el paciente anémico cuando se está recuperando es que tiene hambre. Y además se siente más despierto. Antes de tratamiento hablemos un poquito de anemia perniciosa. 3 cosas. La anemia perniciosa en primer lugar tiene una causa inmune. Entonces son anticuerpos de naturaleza IgG que están dirigidos contra las células parietales del estómago. ¿Y qué va a producir esto? Que no se fabrique factor intrínseco, que es una proteína o una glucoproteína muy importante para la absorción de la vitamina B12. Entonces, como consecuencia de ello, ¿qué vamos a encontrar? Atrofia gástrica. Entonces, para decir que un paciente tiene anemia perniciosa, debo demostrar que es de naturaleza inmune. Entonces, tengo que pedir anticuerpos contra el factor intrínseco, que son los más específicos. Y si no los puedo pedir los anticuerpos contra células parietales. Son muy sensibles, pero no son tan específicos. Pero de alguna manera debo demostrar que la enfermedad es inmune. Pido una endoscopía con biopsia, ¿verdad? Para demostrar que hay por lo menos gastritis crónica atrófica, si no hay atrofia gástrica. ¿Y qué me da la sospecha de una anemia perniciosa? El nivel de vitaminas. Si la vitamina B12 es menor de 100 picogramos, debo necesariamente descartar anemia perniciosa. Como en este caso, el señor tiene menos de 30. Entonces ya va a ir a endoscopía para ver qué sucede. Le hemos pedido los anticuerpos contra células parietales porque es lo único que se hace en el hospital, no se hace contra el factor intrínseco. Lo más probable es que tenga pues una anemia perniciosa con esos valores tan bajos de vitamina B12. No, se hacen por ELISA. Sí. Y es barato, cuesta 30 soles. 30 soles. Para nosotros es barato, no sé, es un poco más caro. Y no lo hacen en el hospital, pero sí lo hacen en Lima. Laboratorios Blusten, ROE, todos los laboratorios Pitus, esos hacen el dosaje de factor intrínseco. Creo que cuestan alrededor de 95 o 100 soles. Entonces, ahora el tratamiento. Cuando es por folato, las dosis recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Americana de Hematología van de 1 a 5 miligramos por día.
obviamente dependiendo la causa, pero lo mínimo es también 6 meses. Por ejemplo, si el paciente tiene una anemia hemolítica congénita, requerirá folato toda la vida, porque toda la vida está destruyendo sus glóbulos rojos, ¿no es cierto? En cambio, si es un hipertiroideo, hasta que se compense el cuadro. En el caso de la vitamina B12, este esquema está recomendado por la Asociación Americana de Hematología, la famosa ASH. Entonces, la primera dosis se llama dosis de inducción, que consiste en dar 1000 microgramos de vitamina B12 por día entre 7 a 14 días. Después de terminar la dosis de inducción se pasa a la dosis de mantenimiento. 1000 microgramos por semana, hasta normalizar los valores de hemoglobina. Y luego 1000 microgramos por mes, para repletar los depósitos. Durante 6 a 12 meses, obviamente dependiendo la causa. Si es una anemia perniciosa, el tratamiento será de por vida. Entonces, la persona tendrá que recibir una ampolla con 1000 microgramos por lo menos de vitamina B12 cada mes, hasta que ya no esté. Bueno, eso no me toca, nos quedamos allí. Por favor, 10 minutos, porque ustedes ya han tenido un descanso antes, para después continuar con las anemias hemolíticas y terminar la sesión. ¿Ok? Son 10 para las 8. A las 8 nos encontramos aquí. Así podemos irnos más temprano. A la hora, por lo menos a las 9.